Quiero ir a la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Job. Esta mañana estaba usando un programa que se llama Google Translate para traducir el sermón del inglés, que como lo hicimos esta mañana, al español. Y el programa persistía en traducir Job como trabajo. You get it? Job, job, trabajo. Y después de tratar mucho dije, ¿sabe qué? Voy a tirar eso para un lado. Así que vine con la Biblia solamente aquí arriba y oren por mí para que el Señor permita ensamblar este sermón en buen español y en una forma que les bendiga a ustedes. Y quiero hablar acerca de ese Redentor vivo que nosotros tenemos. Amén. Así que prepare su espíritu en esta tarde. Si usted no conoce a ese Redentor, yo quiero retarle a considerarlo como su Redentor también, como su Señor y Salvador, Cristo Jesús. Quiero ir al capítulo 19 de Job. Vamos a comenzar con el versículo 23. Y Job dice aquí, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Él no sabía que sus palabras iban a ser escritas, de hecho, escritas en este libro maravilloso que es el libro de Job. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro y que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Y aquí está la parte primordial del sermón. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Gloria al Señor. Diga amén. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Y añade esta frase un poquito misteriosa y dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Padre, bendecimos tu palabra maravillosa, bendecimos los principios que ella contiene, bendecimos cada declaración que se ha dado en este lugar santo, Señor, en este día. La alabanza hermosa que hemos tenido, las oraciones, la celebración de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, tu bello pueblo que se reúne aquí en este día, de todas nuestras comunidades, Señor, reflejando la excelencia que tú nos has dado como pueblo tuyo, Padre, por la diversidad que se ha visto en este lugar, Asia y África y Latinoamérica y España y todos los países de la tierra en un sentido representados en este ensamblaje que tenemos aquí hoy, Señor. Y te damos gracias por tu creación representada en tu iglesia en este día. Y ahora pedimos que tu palabra resuene con claridad en los corazones de los que estamos aquí, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Esta semana yo acostumbro a tomar el Mesías de Händel. No sé cuántos han oído esa pieza maravillosa. Es una de las grandes piezas de música excelsas de toda la historia. Händel escribió esa pieza musical compuesta de muchos diferentes segmentos musicales en el siglo XVIII en Inglaterra. Händel era alemán, pero se transportó a Inglaterra y la mayor parte de su vida escribió muchos libretos y mucha ópera, y Dios lo tocó para que escribiera esta maravillosa ensamblaje musical que yo les recomiendo mucho que lo escuchen para enriquecimiento cultural, pero sobre todo espiritual. Y el Mesías de Händel contiene una porción que para mí es la más bella y más conmovedora de todas, que habla precisamente, es un aria, una pieza musical, donde una soprano declara, yo sé que mi Redentor vive. Y lo hace en una forma extraordinaria. Y escuchando esa pieza esta semana, se me hizo claro como nunca antes lo misterioso y lo poderoso del contenido de este texto, de donde fue extraída esa pieza musical de Job, donde él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y entonces me puse esta semana a explorar ese pasaje y pensé, aunque es un pasaje difícil de exponer en toda su complejidad, me voy a proponer usarlo como base para mi sermón en esta tarde. Y deseo que esto sea como un poema verdaderamente dedicado al Señor Jesucristo y a su resurrección. Y que todos nosotros podamos afirmar estas palabras de Job, un hombre que conoció el sufrimiento como ningún otro hombre posiblemente. Por eso está en la Escritura.
Job, después de una vida próspera, bendecida, Dios le había dado hijos, le había dado prestigio, influencia social, gran riqueza, todas las cosas que un hombre podía desear. Se encontró involucrado en una controversia entre Dios y Satanás. Satanás, cuando Dios le dice: mira, mi hijo Job, no te avergüenzas, cómo me sirve, era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Satanás le dijo, como es nuestro acusador, ¿verdad? Le dijo: sí, eso es cierto, él te sirve porque tú le has dado todas estas bendiciones, toda esta riqueza, toda esta gloria, pero quítale esas cosas para ver si te bendice en realidad. Y el sentido de honor de Dios se vio implicado en esto. Y el Señor le dijo: está bien, quítale esto, después quítale lo otro. Y Job fue perdiendo todo lo que él había apreciado y tenido, hasta que se quedó absolutamente desprovisto. Y lo último que le tocó fue su mismo cuerpo. Y su cuerpo se llenó de llagas y de cosas supurentas y de terrible dolor e incomodidad. Desprovisto, todos sus hijos murieron en un accidente un día. Su dinero se fue todo. Y a este hombre pasó años, y esto es lo que describe el libro de Job, luchando con Dios y preguntándole: Señor, ¿por qué me ha pasado esto? Si yo te he servido, yo he sido fiel a ti, yo he vivido una vida justa, he hecho todo lo que estaba de mi parte. Y para colmo, vinieron sus amigos, entre comillas, bien intencionados. Y hermanos, tengamos mucho cuidado muchas veces con el consejo que le ofrecemos a la gente que está sufriendo. Nunca le diga a nadie: mira, eso está pasándote porque Dios está tocándote por alguna razón, porque hiciste esto, porque hiciste lo otro. Aun cuando usted piense que es así, tenga mucho cuidado. Estos amigos vinieron a donde Job y comenzaron a decirle que era porque él tenía algún pecado escondido y que por eso Dios, no entendiendo todo el misterio que estaba detrás de la situación de Job, que era una controversia y que Job era como el vínculo principal de la honra de Dios y había que ver si él se iba a mantener fiel dentro de todo. Y dentro de su gran confusión, dentro de su gran sentido de pérdida, de dolor, de sufrimiento, de agonía física, le brotaron estas palabras, que precisamente por ese trasfondo tan doloroso y tan terrible, tienen un significado mucho más valioso, más poderoso. Yo sé que mi Redentor vive. Podemos nosotros, hermanos, cuando nos encontramos en lugares de pérdida, decir de esa manera y todavía alabar al Señor. Yo le pido al Señor que me ayude a mí en mi propia vida, si hay un momento de pérdida o de prueba, que yo pueda tener la fortaleza para decir: Padre, beso tu mano y te bendigo. Yo sé que tú vives, yo sé que tú eres real, yo sé que tú eres fiel. Job estaba diciendo esto desde las entrañas mismas, y yo no estoy seguro que él sentía todo lo que estaba diciendo, pero lo declaró por fe de todas maneras. Y yo veo en este pasaje misterioso una serie de elementos que son bien importantes que nosotros tengamos en nuestro corazón claros. Y que si no lo tenemos así, entonces necesitamos venir delante de Dios y como ajustar nuestra fe y ajustar nuestra confesión. Y yo quiero invitarte a que tú hagas un recorrido espiritual a través de tu vida y te preguntes si tú puedes decir estas cosas que Job está declarando aquí. Y quiero ir al punto principal, central de su declaración, la palabra redentor. Porque esa es una palabra bien importante, porque recuerden otra cosa antes de decir esto, que Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Aunque está ya como a la mitad casi del Antiguo Testamento, es el libro que fue el libro escrito de toda la Escritura. Es más, es el libro y el relato más antiguo de toda la Biblia. Algunos comentaristas de la Escritura dicen que este libro fue escrito como 1500 años antes de Jesucristo. Y que es un libro misterioso porque no se sabe de su proveniencia ni quién lo escribió. Si se supiera quién lo escribió, por lo menos se podría datar, pero no es así. Por lo menos muchos cientos de años antes de que este libro, de que Cristo viniera al mundo y que Él ejerciera toda su función redentora y salvífica, Job está diciendo estas palabras, y yo creo que en buena parte sin entender todo lo que él estaba diciendo. Yo creo que Job entró como en un trance profético y comenzó a declarar cosas que tenían que ver con su situación personal, ciertamente,
y eran una afirmación de fe que él estaba haciendo de su condición. Pero en realidad el Espíritu Santo estaba dirigiendo a Job porque Dios sabía que este drama que estaba expuesto en este libro iba a servir como fundamento para el consuelo de incontables almas a través de la historia de la humanidad. Y para muchos de nosotros leer este libro nos ha traído consuelo. Wow, si Job lo hizo, yo también lo puedo hacer. Si Job mantuvo su fe en medio de algo que negaba totalmente la fidelidad de Dios, yo también lo puedo hacer. El Señor estaba elaborando un libro que parecía que era para ese momento, pero era para toda la eternidad. Y eso nos recuerda algo, hermanos, que nosotros somos testigos vivientes y que lo que nosotros pasamos en nuestra vida está expuesto, no sabemos a quién, pero cómo nosotros pasamos las pruebas de la vida, cómo nosotros vivimos, cómo testificamos, las cosas que decimos, a veces tienen resonancias para toda la existencia. Y hay impactos que tienen que nosotros ni siquiera nos damos cuenta para la eternidad. Y Job está declarando en este libro, yo sé que mi Redentor vive. La palabra Redentor es una palabra que hoy en día, en el siglo XXI, nosotros los cristianos, después de haber leído las cartas de Pablo y los evangelios y conocer el drama de Jesucristo en la cruz, su salvación sustitutiva por nosotros, su muerte en la cruz, su justicia imputada a nosotros por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, del cual cantamos tan elocuentemente esta tarde. Nosotros entendemos lo que quiere decir la palabra Redentor, pero Job no entendía ninguna de estas cosas. Job no sabía que él estaba en realidad predicando un pequeño evangelio en 3 o 4 oraciones y que él estaba haciendo como un catequismo que nosotros también tenemos que poder confesar en esta tarde. Y si hay una pieza, es como un reloj, este catequismo. Es un reloj que cada pieza está engranada con la otra y si una pieza no funciona, las otras tampoco van a funcionar. Entonces es importante que tú entiendas en tu espíritu los diferentes elementos que componen la declaración de Job. Y la primera palabra que Job usa, la palabra principal es eso, Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Y esa palabra que nosotros traducimos al español, Redentor, es una palabra que está cargada de significado en el hebreo original en que el Antiguo Testamento fue escrito. La hemos traducido al español Redentor, en inglés se traduce Redeemer. Pero esa palabra que Job usó era una palabra que en su mundo era muy entendida porque el Goel, esa es la palabra que se usa en el hebreo original que Job usó. Yo sé que mi Goel vive. El Goel era un personaje que a veces lo vemos en la página del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el caso de Booz, cuando redime a Ruth y le lleva descendencia, porque Ruth muere, el esposo de Ruth muere sin dejar descendencia, y Booz se casa con Ruth para redimir en un sentido la descendencia de su pariente. Y al casarse con ella y darle hijos y parentela, entonces permite que la descendencia de ese pariente continúe y su nombre continúe. El Goel era así un personaje como Booz, que jugaba un rol redentor y de asistencia y de ayuda en una crisis de la familia. Era como un personaje, un patriarca en un sentido, que servía como abogado, servía como defensor de los derechos de algún miembro de la familia. Era un personaje respetado, poderoso. A veces podía jugar el papel de un vengador de justicia. Por alguna ofensa recibida por la familia, representaba a alguien en la corte de la tribu o de la comunidad, se paraba al lado de alguien de la familia cuando estaba en problemas y en necesidades. Y yo espero que usted vaya viendo ya esta idea de Jesús en su rol de paracletos, de ayudador, que se para al lado de nosotros, que nos representa, que un día nos representará en la corte celestial y que abogará por nosotros ante el Padre Celestial. Entonces, todas estas ideas, ¿no?, del Goel como este personaje que defiende nuestra causa y que nos representa ante una corte y que se para en sustitución de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace a favor de nosotros. Esa es lo que Cristo hace. El Señor suple todo lo que tú y yo no podemos suplir ante la corte de Dios. Ninguno de nosotros, dice la Biblia, puede ser salvado por su propia justicia.
Nadie puede venir ante Dios, por más bueno que sea, por más bien que se comporte, por más obras de caridad que haga, por mejor ciudadano que sea, por mejor padre que sea, por más trabajador que sea, por más bien comportado que sea. Nadie puede venir ante el trono del juicio eterno un día y decir: aquí estoy, no tengo nada de qué arrepentirme, déjenme entrar por mi propia justicia. La Biblia dice que no es por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo Jesús. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Todos nosotros, no importa quiénes somos, estamos en déficit, somos débiles, somos deficientes ante la corte de Dios. Solamente a través de nuestro Goel, nuestro Redentor, Cristo Jesús, nosotros podemos venir ante el trono de Dios. Y un día tendremos que venir todos. Un día cada uno de nosotros tendrá, dice la Biblia, que dar cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y necesitaremos un Goel, necesitaremos un Redentor, Cristo Jesús, que abogue por nosotros, que se pare frente a nosotros y que el Padre no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo Jesús primero que nosotros y nos vea a nosotros a través de la justicia de su Hijo Jesucristo. Job no entendía estas cosas, pero estaba diciéndolas como en un trance profético. Como hubo en otras ocasiones, a través de la Escritura uno ve muchos pasajes donde personajes de la Biblia hablaron de cosas que habrían de pasar luego cientos de años después y que entonces se podría entender lo que se quería decir. Como en el caso, por ejemplo, de la sangre que era pintada en el dintel de las puertas de los hebreos antes de salir de Egipto. Dice la Biblia que Dios iba a destruir todos los primogénitos de los egipcios, pero mandó a que en todas las casas judías se pusiera sangre de un cordero alrededor de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasara para tocar la vida de todos esos primogénitos de ese país que se había rebelado contra Dios, cuando al ver la sangre en el dintel pasaba de largo. Y ese es el significado de la palabra Pascua, de hecho, pasaj, que quiere decir pasa de largo. Entonces, nadie entendía lo que estaban haciendo, pero después de siglos nosotros entendemos que esa sangre del Cordero Pascual, que es Cristo Jesús, es la que nos lava de todo pecado. Y entonces la Biblia estaba como anteponiendo un símbolo de algo que habría de suceder siglos después, que ahora nosotros entendemos perfectamente. Cuando Job está diciendo Redentor, está diciendo yo necesito y sé que tengo un Redentor, tengo alguien que puede abogar por mi causa. ¿Por qué? Porque estaba siendo acusado por sus amigos de tener pecados y por eso Dios lo estaba condenando, que por eso estaba sufriendo. Amigos bien intencionados, pero necios, que no entendían lo que había detrás de ese padecimiento de Job, todo lo glorioso, el drama glorioso que había. Pero Job decía: no, yo sé. Cuando su mujer le dice maldice a Dios y muérete, dice: no, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él está conmigo, yo tengo un Redentor, yo tengo un abogado, yo tengo a alguien que aboga por mi causa y que va a mostrar tarde o temprano que yo soy justo y que yo no merezco esta situación. Y así nosotros tenemos que ver a Jesús como nuestro Redentor. ¿Conoces tú a Cristo como tu abogado? ¿Lo conoces como el que te va a representar un día cuando tengas que comparecer ante el trono de Dios, que entonces va a convertir el trono de juicio en trono de gracia para todos aquellos que creen en Él? Necesitas reconocer a Jesús como tu Redentor. Lo segundo que dice aquí Job, yendo hacia atrás, dice: yo sé. Hay una afirmación allí de gran certidumbre. Nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Cristo es nuestro Redentor. Y Job no estaba, yo creo que Job tenía una angustia en su corazón. Y por eso al final dice: aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Cuántas veces hemos dicho algo, aunque no lo sentimos completamente, pero lo decimos porque es la verdad de Dios? Lo decimos confesando con nuestra boca, cosas que a veces no estamos seguros, pero cuando las decimos se convierten en realidad. El confesar a Cristo como Señor y Salvador nunca va a ser algo que tú digas, yo creo, con 100% de certidumbre. Siempre habla algo de duda, lo que yo llamaría duda biológica.
Hay momentos en que nuestra biología nos va a traicionar y la vida cristiana va a ser una vida de luchas, de dificultades. Y a veces el diablo nos va a decir, como le dijo la esposa de Job, hey, deja de creer en esas patrañas. Y sin embargo nosotros tenemos que confesar que Jesucristo es nuestro Salvador. Tenemos que decir, yo sé que Cristo es mi Redentor. ¿Estamos nosotros dispuestos a confesar con nuestra boca? La Biblia dice que hay que confesar a Cristo como Señor y Salvador. Hay que confesarlo ante los hombres. El Señor dijo una vez, el que me confiese ante los hombres, yo lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. El que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué los evangélicos enfatizamos tanto el que la gente confiese a Jesús como Señor y Salvador? Es por eso. Es porque hay algo cuando tú declaras, como hizo Job, yo sé que Él es mi Redentor. Es como que tú firmas algo en el mundo del Espíritu. Con nuestra boca nosotros declaramos algo. Es como cuando en esas transacciones electrónicas nos dicen, chequee aquí esta marquita, queriendo decir que usted firma. Cuando un hombre o una mujer declara con su boca algo, está poniendo detrás de ello su voluntad, sus emociones, su personalidad, todo su ser. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto en que digamos ante los demás, yo sé que Cristo es mi Salvador y mi Redentor y yo lo recibo de esa manera. ¿Estamos nosotros claros en eso? ¿Podemos confesar todos los que están aquí? Hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si no lo has hecho, yo quiero invitarte a que ahora mismo tú comiences a mover tu espíritu en esa dirección. Y al final de este tiempo, yo quiero que nadie se vaya de aquí, deseamos que nadie se vaya de aquí sin estar claro en que tiene un Redentor que es Cristo Jesús. Y que tú lo hayas confesado, que tú te vayas seguro, que no vengas a un servicio como este tan hermoso, simplemente por costumbre o por inercia o porque alguien te invitó y no quisiste desairarlo. Vete de este lugar habiendo firmado un pacto con Jesucristo. La única alternativa es decir que no. O se dice que sí o se dice que no. Si no dices que sí, estás diciendo que no. Y si dices que sí, no estás diciendo que no. Amén. Así que yo te invito en el nombre del Señor ahora mismo a poner tu yo sé, también esa convicción dentro de ti. Y entonces deja que el Señor vaya guiándote. Sabe que hay personas que tienen un poquito de duda y están luchando en su corazón. Hay otros que todavía como que no todo está arreglado en sus vidas. Tienen una relación romántica que ellos saben que no es de Dios, o tienen alguna práctica en sus vidas que no es lo que Dios quiere, o están todavía en algún tipo de adicción a algo o lo que sea, y dicen, no, yo no puedo confesar a Cristo como mi Señor y Salvador. Sabe que lo que Dios quiere es que tú comiences donde tú estás, y que de ahí entonces Él te va a ir llevando poco a poco a donde Él quiere llevarte. Pero tienes que comenzar. No dejes que el diablo te engañe diciendo no todavía, porque ¿sabes qué? El día que tú tengas todas las cosas bien listas y arregladas, entonces ya no necesitas a Jesús. Si tú eres pecador, bienvenido al club. Ahí es donde Dios te necesita para comenzar una obra de transformación en tu vida. Si eres pecador, estás más que calificado para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Cuando yo miro en los pasajes de la Escritura, yo veo que el Señor una y otra vez se encontró, miren a Zaqueo, un pecador. Zaqueo no se había arrepentido, no había confesado a Jesús como Señor y Salvador, pero el Señor le dijo, Zaqueo, hoy yo quiero entrar a tu casa y quiero sentarme a tu casa. Y allí el Señor comenzó una obra en Zaqueo, hasta que Zaqueo fue llevado a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. La mujer samaritana, por igual. Todas eran personas que no estaban todavía preparados, pero al aceptar a Cristo dentro de sí y en sus hogares, entonces el Señor pudo ir trabajando en ellos y llevándolo a donde tenía que llevarlos. Comienza confesando a Jesús como tu Señor y Salvador y Él te llevará a donde tú tienes que ir. Entonces, Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor. Al decir mi, Él está personalizando esa función salvadora de Cristo Jesús. No es un Salvador genérico, es un Salvador personal, que era lo que Job necesitaba en ese momento. Cada uno de nosotros que está aquí en esta tarde puede decir con toda seguridad
o por lo menos con una seguridad espiritual, que Cristo es tu Salvador personal, tu Señor personal? Tú sabes que tú no puedes depender de que tu mamá sea evangélica, o que tu abuelita fuera maestra de escuela dominical, o que usara un vestido blanco y una mantilla cuando iba a la iglesia. Dice la Biblia que, alguien ha dicho que los cristianos, Dios no tiene nietos, tiene hijos solamente. No hay nietos en el reino de Dios, hay hijos. Hay personas que personalmente han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo tiene que ser tu Señor. Tú tienes que hacer un trato con Él. Tú tienes que invitarlo a tu corazón. Tenemos que trabar una relación personal, individual con Jesucristo. Y tenemos que caminar cada día con la mano en su mano. Y tenemos que ir hacia una trayectoria donde Cristo venga a ser real en nuestra vida. No podemos, no es la iglesia. Mucha gente se apoya de la iglesia y vienen a la iglesia y se cubren bajo la cobertura de la madre iglesia. Pero la Biblia dice que es cada uno de nosotros individualmente que tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Todas las personas que el Señor alcanzó retratadas en la Escritura, las alcanzó individualmente y muchas veces le preguntó: ¿crees tú que yo soy? ¿Crees tú que yo puedo hacer esto? ¿Crees tú que Jesucristo es tu Señor y Salvador personal? No te apoyes de la iglesia, no te apoyes de una confesión general. ¿Has aceptado tú al Señor? ¿Ha visto el Señor ese momento en que tu alma se movió por dentro y se fue hacia Él y le dijo: Señor, entra a mi vida? ¿Lo has invitado a entrar a tu corazón personalmente? Y entonces has comenzado tú una relación diaria con Cristo, donde entonces Él te va a comenzar a hablar, va a comenzar a tratar contigo, va a comenzar a reconfigurar tu cerebro, tus neuronas, te va a impartir nuevos hábitos, te va a enseñar su palabra y vas a entonces a atravesar una trayectoria de santificación gradual, donde Dios va a ir renovándote de día en día. Eso es lo que Dios nos llama, ¿no? Él nos llama a la renovación de nuestra mente, la transformación de nuestra mente por medio de la renovación diaria de nuestro corazón. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y esa palabra vive es una palabra que sufre mucho empobrecimiento cuando entra al español o aún en el inglés también, porque el hebreo es mucho más complejo en sus implicaciones. Cuando Job dice en el hebreo original: mi Redentor vive, la palabra que él emplea, todos los comentaristas que yo he leído, es una palabra que se refiere no a cualquier tipo de ser viviente, sino Dios, divinidad. Es decir, podríamos decir, cuando Job dice: yo sé que mi Redentor vive, está diciendo: yo sé que mi Redentor es el viviente. Está vivo como Dios está vivo. Si ustedes quieren que les dé una ilustración, porque este es un punto bien importante. En el libro de Génesis, cuando ustedes recuerdan la historia de Agar, la madre de Ismael, que cuando Agar se encuentra en el desierto, abandonada, y ella y su hijo están a punto de morir, Dios la ve, dice la Biblia, y la rescata y le hace unas promesas acerca de su hijo Ismael. Y Dios la encontró en un pozo. Y dice la Biblia que Agar le dio un nombre a ese pozo. Dice: el pozo del viviente que me ve. Y en muchas palabras, por ejemplo, dura cosa te es caer en las manos del Dios vivo, dice la Biblia, ¿no? Esta idea de vivo, de vivencia, es la palabra que Job emplea aquí para referirse a su Redentor. Dice: yo sé que mi Redentor es el viviente, es el Dios viviente. Está vivo. Es un Dios que encarna la vida. ¿Y qué celebramos nosotros en el domingo de resurrección? Un Cristo vivo. Nosotros decimos: yo sé que nuestro Redentor vive. Y eso es lo que hemos declarado en esta tarde. Tenemos un Redentor
que vivo está, declaramos. Y eso es algo tan importante que nosotros tenemos que entender. Si Cristo no resucitó, dice la Biblia, somos los peores del mundo. Somos dignos de misericordia. Porque entonces Jesús viene a ser simplemente un mártir más, que murió y que como Buda, como todos los demás, como Mahoma y todos los demás transformadores religiosos, murió. El cristianismo es la única religión que se atreve a decir que su Salvador vivo está. Y eso es lo que nosotros celebramos durante el domingo de resurrección. Nadie, ninguna otra religión se atreve a decir esto. A través de los siglos, muchos grandes cerebros se han propuesto desprobar la resurrección. Uno de los últimos que lo hizo fue un periodista muy conocido aquí en Estados Unidos, un hombre bien de mucho renombre en el periodismo. Y él, cuando su esposa se convirtió, se le vino el mundo abajo porque él era ateo. Y él, queriendo salvarla de ese engaño que era el cristianismo, según él, y con todas sus destrezas periodísticas, se propuso hacer una investigación como si fuera, porque él también trabajaba, su tipo de periodismo era periodismo jurídico. Él supervisaba cortes y hacía reportes jurídicos para su periódico, uno de los grandes periódicos de Estados Unidos. Y él dice que pasó 1 año y pico investigando todas las diferentes áreas que podían incidir sobre la resurrección y sobre la vida y la existencia de Jesucristo. Investigó la medicina, todos los relatos de la crucifixión y de la muerte y de los reclamos de la iglesia de que Cristo había resucitado, su existencia. Hizo un estudio exhaustivo, como solo un periodista de su renombre, de sus capacidades intelectuales lo pudo hacer. Y él se propuso investigarlo de la manera de que si había algo que pudiera probar que la resurrección de Jesús era una mentira, él se propuso encontrarlo. ¿Y sabe qué? Terminó aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Y hoy es uno de los pastores de renombre de esta nación. Y de hecho acaba de salir una película que yo les recomiendo que la vean. Desgraciadamente no está en todos los teatros, pero todavía se llama The Case for Christ. ¿Alguien recuerda el nombre del periodista, por favor? Lee Strobel se llama. Y Lee Strobel escribió este libro, The Case for Christ, que es uno de los libros que más ejemplares ha vendido en los últimos años. Millones y millones de ejemplares se han vendido de su libro, donde él relata cómo fue arrastrado de su ateísmo a una convicción de que Jesucristo verdaderamente estaba resucitado. Entonces, una de las cosas bien importantes es esto, hermano. Si tú no crees que Jesús es redentor, estás fallido en tu fe. Si no crees que es tu redentor, te falta también una pieza importante. Si no estás claro en tu convicción y no lo has confesado con tu boca que Él es tu redentor, te falta algo. Y si no puedes creer que Él está vivo hoy, te falta algo bien importante. Yo te llamo en el nombre de Jesús a confesar la resurrección de Jesucristo. No podemos ser cristianos fidedignos si no podemos confesar que Jesucristo está vivo, que nuestro Redentor vive. Y eso es lo que nosotros hacemos en este domingo. Y la última pieza que quiero dejar con nosotros en esta noche, en esta tarde, y asegurarnos de que todos estamos claros en esto. Y si no estás claro, yo quiero que hoy peinemos esta congregación, amén. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nadie se vaya de aquí sin haber hecho esa confesión. Y pido que todos estén tranquilitos, nuestros niños, pongámoslos, tomémoslos, y vamos a tener un momento aquí de tranquilidad para que todos nosotros podamos hacer una consideración bien clara. Nuestros hermanos sugieres, por favor, también ayúdenos en esto. La última cosa que Job declara es cuando él dice: y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. El Espíritu Santo, sin que Job entendiera, 1500 años antes de que viniera la doctrina de la resurrección,
la doctrina del último juicio, la doctrina de los últimos tiempos, del fin del mundo, guió a Job a hacer una declaración muy poderosa que nosotros también tenemos que hacer. Y es que un día todo esto que nosotros conocemos va a terminar. Los museos, con todas sus obras de arte maravillosas, esas hermosas pinturas, esas estatuas, se van a derretir como plomo caliente. Los grandes edificios de Wall Street y de París y de Alemania se van a derribar, se van a venir abajo como un castillo de naipes. Los grandes aviones, las grandes construcciones del mundo, los grandes barcos, todas estas cosas dice que los elementos van a ser derretidos antes de dar a luz a una nueva creación. Un día todas las naciones del mundo van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Todas las cosas de este mundo, todas las vanidades de este mundo van a pasar. Dice, y al fin, en el final de los tiempos, se levantará sobre el polvo. Y de nuevo, en el hebreo original lo que dice es más bien, Él se parará sobre la tierra, sobre el polvo de la tierra. En el fin del mundo, en el fin de los días, el Señor se parará sobre la tierra. El Señor establecerá su señorío, su soberanía, su poder sobre el polvo de la tierra. La Biblia dice que un día, dice que el Señor descenderá con voz de arcángel, con trompeta, y se parará sobre el monte de los olivos. Y dice la Biblia que el monte de los olivos se partirá en dos bajo el peso de su señorío, y se hará un gran valle debajo de él. Y el Señor afirmará que todos los reinos de la tierra le pertenecen a Él solamente. Y Él será el Señor de Señor, reconocido por todas las naciones de la tierra. Y entonces el Señor le entregará el reino a su Padre Celestial y dirá, me lo han entregado a mí y ahora yo te lo entrego a ti, para que Dios sea de todos, sobre todo y por todo. Aleluya. ¿Y sabe qué? Que nosotros estaremos allí para celebrar con Cristo por la eternidad. Y eso es lo que Job declara aquí. Job dice, después de deshecha mi piel, mi cuerpo, después que yo me haya muerto, después que las lombrices se hayan comido mi cuerpo, eso es lo que dice en el hebreo original, mucho más gráfico que lo que está aquí. Yo en mi carne he de ver a Dios. ¿Cuántos aquí en este lugar creemos que nosotros vamos a ser resucitados juntamente con Cristo Jesús? ¿Puedes tú confesar con tu boca verdaderamente? Porque eso es lo que en última instancia, hermano, nos consuela, nos afirma, nos fortalece. Esa esperanza que nosotros tenemos. ¿Sabe que esa es la última carta que el cristiano se juega? Nosotros podemos decirle al Señor, Padre, sáname si estamos enfermos. Podemos decirle, Señor, sácame de este aprieto en que me encuentro. Y quizás Dios te saque, quizás no te saque. Señor, ayúdame a salir de este aprieto, de X cosa. Pero sabe que la última carta que nosotros nos jugamos es que si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Aleluya. Todos vamos a tener que morir, a menos que no sea esa generación que estará aquí cuando Cristo venga. Todos vamos a padecer. Lo que a mí me consuela en este mundo es saber que los afanes y los sufrimientos de este mundo no son nada comparados con la gloria que nos espera allá en la patria celestial. Y para tú tener ese consuelo en tu corazón, hermano, tú tienes que creer verdaderamente que tú vas a ver a Dios en tu carne. No lo vas a ver a través de un video, no. Con mis ojos, dice Job, y al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aleluya. Sabes que tu cuerpo es pasajero. Tu cuerpo es fallido. Tú te puedes ir a los 20 años, a los 30 o a los 80 o a los 100. Pero lo maravilloso para un hijo de Dios es que nuestra existencia no está condicionada a cuántos años pasamos sobre la tierra, sino que nosotros tenemos una vida eterna y que un día veremos a Dios cara a cara. Y que en ese día toda lágrima será enjugada de nuestros ojos,
toda queja será acallada. Y nosotros vivimos en este mundo y vivimos los afanes y las incomodidades y las molestias y los padecimientos de este mundo como Job lo vivía. En ese momento él estaba lleno de llagas y de dolencias. Pero él decía, aunque mi cuerpo se deshaga, yo sé que yo lo veré con mis ojos. Con mi cuerpo lo veré. Oh, mi hermano, mi hermana, yo espero que en esta tarde tú también puedas estar seguro de que tu vida, tu cuerpo, tu existencia eterna están en las manos de Dios. Y que si te vas de aquí en este momento, cuando tú salgas por esa puerta, nadie te puede robar lo que Dios te ha dado, que es tu salvación eterna, la salvación de tu cuerpo. Yo quiero que bajemos nuestras cabezas en esta tarde. Y mientras escuchamos un minuto la adoración, yo te invito al mayor privilegio que un hombre o una mujer puede tener, y es considerar si tú estás claro con respecto a los reclamos del Señor. El Señor ahora mismo se presenta delante de ti y Él se divide en cientos de lugares en este espacio, y Él se para con su ropaje real delante de ti ahora mismo y toca a la puerta de tu corazón. Él toca a tu voluntad, a tus sentimientos, y Él dice: ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar como tu Salvador personal? ¿Puedo entrar como tu Redentor? ¿Puedo entrar como el garante de tu vida eterna? ¿Puedo entrar como el que es tu justicia el día que tengas que venir ante el trono del juicio? Y solo tú tienes la manija del otro lado de la puerta que puede abrirle la puerta al Señor, porque Él no la va a forzar. Esa puerta eres tú quien tienes que abrirla. Y yo te invito ahora, en el nombre de Jesús, a abrir la puerta. Visualízate a ti mismo abriendo la puerta, si no lo has hecho antes. Esa puerta tú tomas la mano, la pones sobre la manija. Del otro lado está la persona luminosa de Jesucristo, y Él está esperando que tú le abras la puerta y que le digas: Señor, entra a mi casa, paséate por todos los salones de mi casa, paséate dentro de mi voluntad, dentro de mis emociones, mi cuerpo, mis recuerdos y memorias, mis apetitos, mis sueños, mis proyectos y planes, mis relaciones humanas, mi profesión, todos los salones de mi casa, Señor. Te invito a pasearte por ellos y a poner tu bandera en cada uno de ellos. Y yo te recibo, te reconozco, te acepto, te confieso como mi Redentor vivo, mi Redentor personal, mi Salvador. Y si tú has hecho ese acto en esta tarde, si lo has llevado a cabo, yo quiero invitarte a que levantes tu mano en esta tarde. Ahora mismo, levanta tu mano e invita a Jesús ante tu congregación, ante tu comunidad, para ser tu Señor y Salvador. Todos aquellos que quieran confesar a Jesús primera vez, si no lo has hecho antes, te invito a levantar tu mano en alto ahora mismo. No tengas temor, no tengas vergüenza. Confiesa a Jesús. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. God bless you, my brother. I know that God is doing a beautiful work in your life. Dios bendiga esas manos que se levanten. Hermano, no tengas temor. Qué día más precioso, donde tú puedes decir: yo sé que mi Redentor vive. Dios te bendiga. Que se levanten esas manos. Yo sé que hay muchas manos. Yo creo que vamos a tener una cosecha esta tarde como nunca antes. Lo confesamos así en el nombre del Señor. Levante su mano. Toda esta bella congregación, allá arriba también. Si alguien ve a alguien levantar su mano, acérquese. Abre la puerta al Señor. Toma la manija y abre la puerta. Dice: Señor, entra. Cena conmigo. Yo quiero cenar contigo. Yo te recibo, yo te confieso, mi Redentor viviente. Yo sé que un día te veré en la eternidad. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, mi Salvador. Te invito a ponerte de pie. Si tú has levantado tu mano, donde quiera que tú estés, ponte de pie ahora mismo. Ya tú diste ese paso grande.
diste ese primer paso, da el segundo, no te apures, ponte de pie. Hay alguien que acompañe, este joven acá, esos hermanos allá, vayan, los hermanos alrededor, acérquense a ellos. Acérquense a ellos. Would you stand, my brother? Would you just stand there for a moment? We want to bless you also, if you feel like it. If not, that's quite okay. Don't worry. Just stand as you are. De este lado, yo sé que algunos han confesado a Jesús. Allá arriba también, como Señor y Salvador. Póngase de pie un momento. Póngase de pie un momento. Amén. Y si hay alguien más todavía, vamos a decirle al Señor: Señor, tú eres mi redentor. Tú eres mi Goel, tú eres mi abogado. Yo no puedo hacerlo por mí mismo, pero tú te paras a mi lado y tú eres mi garante de salvación. Y cuando yo comparezca ante el trono de justicia de Dios, yo entonces estaré seguro de que tengo mi salvación. Vamos a darle tiempo a esos hermanos. Si quiere pasar aquí al frente, hágalo. Si quiere quedarse allí, como usted siente en su corazón, pero ahora mismo haga un gesto de acercamiento. Vaya más allá de simplemente quedarse allí sentado. Sabe que uno de los grandes enemigos de la salvación es nuestro prestigio, nuestra imagen, nuestra privacidad. Queremos como guardarnos las cosas por dentro, que nadie lo sepa. Pero si todas las cosas importantes de la vida las hacemos en público, nos casamos en público, nos divorciamos en público, nos graduamos en público, nos morimos, a veces hay un anuncio en el periódico de que se murió fulanito, ¿cuánto más cuando nace una nueva criatura en el reino de los cielos? Alguien más. Y si tú no estás seguro, este es el momento para afirmar tu confesión. Levántate y que no se quede nadie solo. Allá arriba también, hermanos. Y yo lo que quiero hacer es invitarlos, mis hermanos, a iniciar una relación con Jesucristo. Si tú has recibido a Jesús como tu Redentor, como tu Señor y Salvador, eso quiere decir que Él tiene que comenzar a entrar en todos los aspectos de tu vida. Y tú tienes que venir a ser parte de la familia de Dios. Tienes que buscarlo, tienes que entregarle todo tu ser a Él. La iglesia nos salva, pero es bueno tener una comunidad donde uno viene, donde uno se disciplina y regularmente uno busca de Dios. Donde uno comienza un caminar con el Señor y uno se hace parte de una comunidad. No estamos aquí para explotar a nadie ni para controlar a nadie. Estamos aquí para acompañarte en un peregrinaje de fe, eso es todo. La iglesia no es tu dueño, la iglesia no controla tu dinero, la iglesia no controla tu familia. Dios nos libre de querer ejercer ese tipo de control sobre nadie. La iglesia acompaña, la iglesia facilita, la iglesia es una partera. Y qué lindo que hay esta jovencita acá también. Dios está contento contigo. God is so happy with you, sweetheart. God loves you. Amen, amen, amen. Don't worry, that's all right. Pero yo creo que yo les invito, mis hermanos, ustedes que han pasado al frente y los que se pusieron de pie también que están allá. Y está bien que nadie ponga presión sobre nadie a hacer algo que se sientan incómodos. Dios conoce los corazones y Él sabe. Pero sí quiero animarles a todos ustedes a que emprendan un camino continuo con el Señor. Esto es un comenzar, esto es como abrir la cuenta que te da ahora acceso al Padre Celestial y al reino de Dios con todas sus bendiciones, pero tienes que persistir, tienes que aprender. La Biblia dice que la fe viene por el oír, no, el oír la palabra de Dios. Estudia la palabra, comienza a hacer esfuerzos, como todos nosotros. Asiste a la iglesia, lee la palabra, ora, sirve al Señor. Crece en el conocimiento de los principios del Evangelio. Entrégale cada día más y más áreas de tu vida al Señor a través de tu largo peregrinaje en la fe. Todo esto es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y ahora quiero llevarte una confesión. Di conmigo ahí con tu boca: Señor Jesús, yo te recibo y te reconozco como mi Señor, mi Redentor, mi Salvador. Entra a mi vida y aduéñate de todo mi ser. Te entrego las llaves de mi corazón. Reina sobre mí. Y yo creo y sé que hoy soy hecha hijo, hija de Dios.
y con tu sangre tú me salvas. Y Satanás no tiene derecho sobre mi vida, ningún reclamo. Yo confieso que mis pecados son perdonados y que tengo ciudadanía en el reino de Dios. Soy una nueva criatura por la sangre, por la resurrección de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hijos de Dios. La gracia del Señor sea con ustedes. Vayámonos redimidos. Pónganse todos de pie. Vamos a darle gloria y honra al Señor Jesús. Este es un día glorioso en la fe. Ustedes conocen a estos hermanos, sean sus padrinos. Los que los conocen, apadrínenlos. Ayúdenlos a caminar en la fe. Abracémoslos como parte de nuestra comunidad espiritual. Y ustedes sigan militando en los caminos de Dios. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.